Los Estados Unidos mexicanos se están haciendo muy ricos, a pesar de que muchos han subestimado su potencial a lo largo de la historia, y su economía viene creciendo en las últimas décadas, posicionándose como una de las naciones más grandes del mundo en cuanto a producción y población. Que si sigue por este camino se va a convertir en un participante clave, con una influencia muy importante a nivel regional. Con las transformaciones geopolíticas que se están dando a nivel global y la guerra comercial cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos, México podría beneficiarse de su cercanía con el mercado de consumo más grande del mundo, a pesar de que la relación con este vecino del norte ha sido bastante complicada. I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano. Pero ¿podrá México consolidarse como esa potencia económica independiente? ¿Logrará superar los desafíos internos que enfrenta en cuanto a corrupción y desigualdad? ¿Y podrá vencer esa fuerte presión externa desde Estados Unidos por los temas del narcotráfico y la competencia comercial? Antes de comenzar a responder estas preguntas, quiero contarte que el patrocinador del documental de hoy es mi masterclass. Conoce el método para encontrar la propiedad más rentable, hacer que se pague sola y tener ingresos pasivos todos los meses. Un entrenamiento totalmente gratuito en el que te comparto los pasos que sigo para comenzar a ganar con los bienes raíces, tengas o no tengas capital o propiedades. Puedes ver los detalles ingresando al enlace que coloqué debajo en el primer comentario o escaneando este código QR. Y ahora sí, dicho esto, pasemos a la conversación con el invitado de hoy, Omar Ríos, analista geopolítico y macroeconómico, con quien profundizaremos en los planes del gobierno mexicano, su impacto global y las grandes oportunidades de negocio e inversión que están surgiendo para mexicanos y no mexicanos con el fortalecimiento de México. Realmente el panorama, como yo lo veo, es muy interesante, ¿no? Porque se abrió la puerta para todo este tipo de oportunidades para México, para colocarse en una posición mucho más privilegiada a nivel macroeconómico, a nivel también geopolítico, pero todavía hay muchos retos, ¿no? También no hay que perder de vista la continuidad de la agenda de AMLO, ¿no? Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones que va a seguir la línea política similares al presidente López Obrador, con un enfoque pues en fortalecer la economía interna y reducir la dependencia de sectores externos. Este enfoque pues a menudo implica priorizar las industrias nacionales y controlar sectores estratégicos como la energía, cómo asegurar los recursos del país y beneficien primero a la economía mexicana, ¿no? Se ha visto también con la reforma judicial aquí en México, ¿no? Busca precisamente volver a fortalecer la soberanía y todos sus recursos, ¿no? Pero no obstante, este modelo pues puede limitar la inversión extranjera si no se balancea adecuadamente. Yo creo que ahí está la clave de lo que va a ser primordial los próximos meses, ¿no? E incluso yo creo que años, la política interna y externa que pueda tener este gobierno. Y bueno, no podemos olvidar de los proyectos de infraestructura, ¿no? Acerca del corredor interoceánico. Eso es muy interesante, pero también son muchos retos, ¿no? Por ejemplo, también hablábamos un poco del tren Maya, hablamos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Tienen pues como objeto mejorar la conectividad interna y el comercio exterior, hacernos más atractivos, ¿no? Pero estos proyectos pues buscan detonar el desarrollo en regiones menos favorecidas del país, pues lo que puede ayudar a reducir la desigualdad y generar empleo. Entonces yo creo que esto es un pilar muy importante de lo que viene siendo la política interna, ¿no? La agenda, si lo podríamos llamar de alguna manera, de Sheinbaum. Y también, pues, la política social e inclusión, ¿no? No podemos olvidar que un pueblo educado, un pueblo que se desarrolla, que tiene mejores posibilidades, mejor calidad de vida, pues tiene mejores resultados como nación, ¿no? La economía de Sheinbaum pues, sigue una orientación hacia la inclusión social y reducción de la pobreza. Y este enfoque pues se traduce en programas de apoyos sociales, inversiones en educación, en salud y pues, sobre todo políticas para mejorar los salarios mínimos, ¿no? Se han estado aprobando una serie de leyes e iniciativas aquí en México que favorecen a la clase trabajadora. Entonces eso es muy importante y estas medidas pueden mejorar sin lugar a dudas la calidad de vida de millones de mexicanos, ¿no? Y eso evidentemente trae un resultado de crecimiento económico en el país. Cuando se apoya al que menos tiene, hay prosperidad compartida. O dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Ese va a ser un principio con el que vamos a seguir gobernando durante los próximos 6 años. Pues la sostenibilidad y la energía, ¿no? Esta parte yo creo que es importante porque también Sheinbaum ha expresado un interés en una transición energética progresiva, ¿no? Hacia las fuentes más sustentables. Sin embargo, pues se enfrenta a la contradicción de una dependencia del petróleo, ¿no? No podemos
pensar en las energías verdes, como se les conoce, y pensar que en este momento podemos hacer la transición, ¿no? Los hidrocarburos y todo ese tipo de derivados pues siguen moviendo a los países enteros, ¿no? Entonces, esto puede realmente significar una dificultad política importante que pueda verse en aprietos, ¿no? Y no cumplirse del todo, ¿no? También hemos visto cómo las agendas verdes en el planeta han sufrido demoras en sus proyecciones, ¿no? Entonces, creo que todo se tiene que hilar de la siguiente manera. Estamos hablando en términos generales de llegar a recuperar nuestra soberanía en todos los ámbitos. Yo creo que eso vendría siendo como lo más importante de esta parte en la cual habla Sheinbaum, de recuperar nuestra independencia alimentaria. No nada más es independencia alimentaria, es independencia energética, ¿no? Es independencia económica, incluso yo diría también independencia en todo el asunto de la geopolítica, ¿no? Entonces estamos hablando de todo un espectro que nunca se había visto en nuestros gobiernos, ¿no? Y aquí se va a buscar también empezar a recuperar el control de las empresas del Estado, ¿no? Entonces por ahí necesitamos recordar la doctrina Monroe y también el enemigo interno, ¿no? Precisamente cómo Estados Unidos ha desarrollado todo un mecanismo para que todos los pueblos de Latinoamérica no se desarrollen realmente económicamente, ¿no? Ni tecnológicamente, o sea, entre más ignorantes y menos recursos tengamos de toda la naturaleza, más fáciles somos de controlar y de manejar. Entonces, creo que es vital poder entender hacia dónde va este gobierno, que al final es la línea muy parecida a la de López Obrador, ¿no? Y justamente en ese sentido vemos los proyectos que están incursionando, ¿verdad? Hablamos ahora mismo del tema de la soberanía alimentaria, pero está también lo que había mencionado al principio de los megaproyectos de infraestructura. Mencionaste justamente que uno de los temas clave que necesita México mejorar, precisamente pensando en esa diversificación comercial, es el tema de la infraestructura, ¿no? Y ya hemos hablado en otros videos de el Tren Maya, el corredor interoceánico y demás. Son proyectos que se ve que van a impactar muchísimo, no solamente la economía mexicana, sino su posición ante el exterior, ¿no? Pero ahí sí, no sé, me gustaría que mencionaras un poquito cuáles ves tú que serían como proyectos o iniciativas de Sheinbaum, no solamente, bueno, incluso de la 4T, como le llaman, que tú crees que puedan cambiar la estructura económica de México de aquí a los próximos años. El corredor interoceánico creo que es una situación muy importante, ¿no? Que si se logra, porque ya se pusieron a trabajar partes de este corredor, pero va a significar una ventaja económica, una ventaja de inversión directa que va a beneficiar al país, ¿no? La refinería Dos Bocas, Pemex en general ha tenido muchos problemas y muchas críticas, ¿no? Porque tiene un déficit enorme. Entonces, obviamente se tiene que volver a ser rentable, pero va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en este tipo de proyectos, generar más refinerías en México, explotar el nearshoring, todo eso, sin lugar a dudas, creo que es el camino, porque no nada más nos vuelve más atractivo, sino genera empleos, genera inversiones, genera mayor estabilidad en el país, mayor fortaleza, ¿no? Entonces, a terminar las obras que dejó Obrador en proceso, pero aparte generar mucho más infraestructura, ¿no? Invertir también en educación, en salud. Ese es el camino para que México se siga manteniendo como viene hasta ahora, ¿no? Y siga creciendo. México tiene hoy el mayor nivel de inversión extranjera directa, tiene mejores salarios que lo que ha tenido en toda su historia, tiene más creación de empleo, tiene mejores condiciones para los que ganan salario mínimo. Pensando justamente en ese sentido de los diferentes proyectos que está asumiendo el gobierno, que viene en eso desde hace tiempo, ahora las nuevas iniciativas de Sheinbaum con esto de soberanía alimentaria y demás, ¿dónde tú ves como puede ser oportunidades de inversión, pero si quieres un poquito más hacia atrás, como qué sectores ves tú que tienen como, o que presentan cierta promesa justamente en función de este enfoque del gobierno? Energía y tecnología. Yo creo que son los sectores en este momento mucho más susceptibles de que tengan inversión extranjera y desarrollo. Podemos obtener tecnología de los chinos o tecnología de los rusos para poder desarrollar nuestras industrias, ¿no? A nosotros nos sobra mano de obra, pero hay que especializarla más, pero nos falta inversión. La infraestructura que nos permita desarrollar esas tecnologías que no tenemos que comprar y que no fácilmente podemos adquirir por todas las restricciones que existen, ¿no? Entonces yo creo que precisamente hace poco estaba escuchando que ya sacaron aquí en México, lo dijo la misma Claudia Sheinbaum, el primer carro eléctrico
y lo va a poner a la venta masiva, ¿no? Entonces me pareció algo muy interesante que va encaminado hacia esa pregunta que me haces, ¿no? Creo que podríamos tener una oportunidad muy interesante porque tendríamos muchas ventajas hacia otros mercados, ¿no? Sobre todo mercados latinoamericanos que están en una situación realmente complicada, ¿no? Y me refiero a los que tienen sanciones o a los que tienen un desarrollo o un problema político o económico en este momento, que nos darían esa ventaja competitiva, ¿no? Que tendríamos ante los carros chinos, por ejemplo, eléctricos, ¿no? Entonces, si nosotros los fabricamos, pues ya los podríamos exportar de una manera mucho más fácil. Justamente pensando en eso, porque quería ver el tema de los sectores, porque sabes que yo estoy súper metido en el tema inmobiliario y pensando en cómo están haciendo estos grandes proyectos de infraestructura, de todo el corredor interoceánico y todo lo que se va a desarrollar ahí en términos de incluso industrias, no solamente por la actividad como tal del corredor, sino todo lo que implica que está surgiendo allí, el desarrollo incluso de esas mismas comunidades. Imagino que el sector inmobiliario entra en juego también allí, porque no solamente, claro, está lo clásico un poco de la parte turística, por ejemplo, pero como se están desarrollando diferentes zonas de México, imagino que eso también va a impactar a los mercados inmobiliarios de esas otras zonas. Entonces, ¿ves tú algún impacto allí? ¿Ves oportunidades desde el punto de vista inmobiliario? Sí, por supuesto. Tú lo acabas de expresar muy bien. La oportunidad de hacer crecer nuestra infraestructura tiene como necesidad también la parte del recurso humano. Y al final del camino, pues, 1 más 1 son 2. O sea, van a necesitar dónde vivir. O sea, incluso ya se están desarrollando pues, complejos habitacionales bastante interesantes, ¿no? Que pues, significa, sin lugar a dudas, una posibilidad de inversión. Ya sea para grandes capitales, pues ven en México la posibilidad de desarrollar, de comprar y de hacer negocio, ¿no? Aquí, por ejemplo, para no ir lejos, en México, en algunas colonias se ha hecho muy evidente que de repente se empezaron a generar edificios de todo tipo, ¿no? Desde, si quieres, interés social o dúplex, ¿no? Pero para ya un nivel socioeconómico más alto. Pero se volvió muy evidente que la parte inmobiliaria se estaba desarrollando a una velocidad que no se veía en años pasados, ¿no? Entonces yo creo que sí se va a abrir y sería muy interesante, ¿no? Que de repente capitales extranjeros o incluso internos empiecen a promover este tipo de negocios en áreas que se van a volver turísticas, porque la parte del corredor interoceánico ahorita lo estamos viendo desde un punto comercial, ¿no? Como, bueno, traen la lana a los demás países, invierten, desarrollamos y ya tenemos un nuevo sistema de negocios. Está bien. Pero esas zonas por donde pasa el corredor interoceánico también son muy atractivas hablando desde el punto de vista turístico. Entonces se pueden desarrollar zonas exclusivamente para ir a visitar, ¿no? Y eso obviamente genera nuevos mercados, genera nuevas oportunidades de inversión en inmuebles, genera ingresos por los turistas. O sea, y la cantidad de oportunidades que se pueden estar dando allí creo que son muchísimas, ¿no? Y creo que de eso se está hablando muy poco, porque no veo, por ejemplo, en YouTube, en el ambiente que nos movemos también en internet, en redes sociales y demás, se sigue hablando todavía de lo más clásico, ¿no? Que las áreas más turísticas tradicionales, ¿no? Cancún, ¿no? Tulum y demás, que claro, hay muchos desarrollos, eso sigue creciendo. Pero no he visto hasta ahora que mencionen este tema que estás trayendo tú a colación, que es que, claro, como se está desarrollando el corredor interoceánico, y no es solo el corredor interoceánico, sino todas las vías de conexión de transporte a lo largo de todo el país en México, todo eso va a requerir o requiere mano de obra. Entonces, como eso requiere mano de obra, ahí van a necesitar vivienda los trabajadores que trabajen allí. Eso también requiere otros tipos de insumos. Entonces, por un lado está, digamos, el impacto a mediano plazo, por así decirlo, o a corto plazo incluso, de todos los insumos que va a necesitar la construcción de todo eso. Y bueno, todo lo que se está haciendo en ese sentido, la rehabilitación también de las vías, sino también el impacto que eso va a tener a largo plazo, porque se van a crear, ¿verdad? Si México está mucho mejor conectado, estamos hablando de más comercio dentro del mismo país, nuevas industrias, ¿verdad? Nuevas fábricas y muchas cosas que se pueden ir creando allí. Incluso pensando hasta en la exportación directamente. Hay muchas zonas de México que se van a empezar a desarrollar precisamente por eso. Entonces, claro, ahí viene el tema de la vivienda. Pero también hay muchos puntos de interés turístico. México es un país, podría decirse que una potencia turística en ese sentido. Y seguramente eso se va a desarrollar todavía más precisamente con la conexión que se está dando. Por ejemplo, el tema del Tren Maya es como un ejemplo clave allí, ¿no? El Tren Maya está conectando zonas turísticas que antes era mucho más difícil llegar.
Entonces, desde el punto de vista turístico, no es solamente, digamos, la inversión o el desarrollo inmobiliario para residencia directamente, sino en el tema turístico. O sea, todo el tema de rentas de corto plazo, hoteles, el tema de Airbnb, que me gusta tanto, seguramente surjan muchas oportunidades y en mercados que la mayoría no está tanto prestando la atención. En zonas de México, de repente, que ahora mismo no se le está poniendo el ojo, y precisamente por eso pueden aprovecharse oportunidades antes de que otros las descubran. Y eso es una cosa que yo siempre digo, hay que hacerse, es algo de Robert Kiyosaki. Recomiendo mucho el libro de Riqueza Libre de Impuestos, un libro, digamos, muy importante en ese sentido. Y Robert Kiyosaki plantea la idea de que hay que hacerse socio del gobierno, ¿no? Entonces hay que plantear, o sea, ¿en qué sentido lo dice? Hay que, o sea, estar pendiente de a dónde el gobierno está poniendo el foco, dónde está colocando incentivos, dónde está realizando inversiones. Y seguramente ahí surjan muchas oportunidades de inversión también. Eso es muy importante, pero tampoco hay que olvidar la gentrificación. También creo que México debe de encontrar algún punto importante de equilibrio, ¿no? Para que al rato no todo la parte pues, de turismo ya le pertenezca a los gringos, ¿no? Porque compraron casas ahí. Entonces es importante esa situación. Pero sí creo, estoy convencido de que en este momento hay muchas oportunidades de inversión en inmuebles, pero va a haber mucho más en corto tiempo. Pero entonces planteas también el otro lado, como la otra cara de la moneda, el tema de la gentrificación, ¿verdad? Eso afecta los precios, el tema de las rentas turísticas particularmente y demás. Entonces uno ve a veces que hay movimientos hacia la regulación que, a ver, te planteo mi posición, pero a ver cómo lo visualizas tú en ese sentido. De todas formas, yo creo que al final se va a tener que encontrar un punto intermedio, como tú planteas, porque claro, si se toman regulaciones demasiado radicales, se estaría desincentivando el turismo y eso no interesa, al contrario, interesa que justamente la economía siga creciendo, que la economía se siga desarrollando. Entonces yo entiendo que se va a encontrar algún punto intermedio donde se pueda desarrollar el sector, pero tampoco afecte tanto a las comunidades y al contrario, las beneficie porque justamente la llegada de turistas y esos ingresos benefician a las personas que viven allí también. Es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México a vivir esta ciudad que lo tiene todo. Pero entonces, visto desde ese punto de vista, ¿ves que van a haber oportunidades allí? ¿Cómo ves este sector de las rentas de corto plazo? Me gusta el sector. Fíjate que la gente en general se asusta muy fácilmente, ¿no? Cuando hablamos de negocios como Airbnb, me salta a la mente el negocio de Uber cuando empezó. Todo el mundo andaba diciendo aquí en México que era un negociazo, ¿no? Yo participé en ese negocio con una flotilla de 60 automóviles y sí, realmente en sus inicios me significó un beneficio importante, ¿no? Y sin embargo, lo que sucedió posteriormente es que empezó a haber cambios, ¿no? En las políticas mexicanas contra ese tipo de negocios, ¿no? Para proteger al trabajador. Y lo mismo está pasando con Airbnb. Están sacando nuevas regulaciones para restringir el asunto del uso en plataformas como estas, como Airbnb, ¿no? Esto, ¿por qué lo saco a colación? Porque siempre hay oportunidad de negocios. Mira, por un lado, hay turistas. O sea, eso no lo puedes negar, ¿no? Y por otro lado, están las propiedades. Entonces, el negocio está ahí. Lo único que se tiene que hacer es encontrar la forma para seguirlo desarrollando. Así de simple. Y esa forma no es otra que encontrar mecanismos donde puedas beneficiarte de plataformas como Airbnb de rentas de corto plazo, pero también hay todo un mecanismo de rentas vacacionales, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir muy bien el negocio y seguirse explotando. Yo, desde mi particular punto de vista, lo veo como un negocio muy rentable, porque la gran mayoría de las personas sabe que los bienes inmuebles dejan dinero, ya sea la compra, la remodelación o en este caso, la renta, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, considero que si tenemos esa oportunidad de un crecimiento en el sector turístico y tenemos oportunidad de hacer negocios como se hacen en Airbnb, pues se puede aprovechar y sacarle provecho, ¿no? Al final del camino creo que orientar, capacitar adecuadamente para que puedas tener acceso a este tipo de mercados. Y creo que tiene oportunidades muy importantes aquí en México de crecimiento, pese a todas las regulaciones que pongan en este momento y pongan posteriormente, porque
Sí, al final lo que yo siempre digo en ese sentido es, primero hay que moverse rápido porque la oportunidad está allí. O sea, si el que se mueve antes de que regulen, por ejemplo, aprovecha mucho mejor la oportunidad. Pero si estás entrando después, al final es quien se adapte mejor a todo esto. Porque al final el gobierno es lo que tú dices. Y eso me llega mucho en los comentarios en YouTube. Que no como un odio hacia Airbnb, hacia las rentas cortas y tal. Pero al final esas son tecnologías que van surgiendo, los mercados van desarrollándose. Fíjate, al final lo de Uber se terminó regularizando, ya se usa normalmente. Yo entiendo que las regulaciones pueden incluso hasta ser positivas porque obligan a profesionalizar la actividad, hacerla correctamente y efectivamente reducen la oferta en el sentido de que hay mucha gente que de repente entró al negocio sin conocimiento, entró simplemente por entrar porque vio una oportunidad. Entonces se limpia un poco el mercado de eso y quienes están allí, quienes lo hacen bien, incluso tienen mayores ingresos directamente. Ahora, está el tema, claro, de la gentrificación, que lo venimos mencionando, ¿no? De repente eso impacta al alza, ¿no? Los alquileres. Pero por eso yo creo que se debe encontrar una forma de regularlo que no sea, digamos, agresiva, porque claro, el hecho de que haya mayores oportunidades turísticas benefician a las diferentes ciudades, benefician a las diferentes zonas. O sea, por cada $1 que un turista gasta en alojamiento, hay un múltiplo que se multiplica lo que gasta en otros servicios. Entonces, claro, a las personas de la zona, los comercios, los diferentes negocios que hay, etcétera, etcétera, se ven beneficiados. Entonces, claro, si tú afectas negativamente el alquiler turístico, también afectas eso otro, porque justamente estás impactando el turismo. Entonces, yo creo que al final se va a llegar como a un punto medio siempre, o sea, a pesar de que inicialmente parezca algo agresivo, si se llega a ese punto medio, cualquiera puede aprovecharlo. La idea es no verlo como un enemigo, sino es la tecnología que está allí, vamos a aprovecharlo. Y el gobierno mexicano seguramente está pensando también en ese sentido. O sea, todo lo que está desarrollando va a traer muchas oportunidades y tú mencionabas justamente el sector tecnológico. Vamos a ver cómo se sigue moviendo en ese sentido, pero estar siempre pendiente de esas oportunidades que van surgiendo y que seguirán surgiendo. La Ciudad de México está ya mostrando que es una de las 20 ciudades del mundo que ha sido elegida por la gente como lugar a donde quieren desarrollar sus actividades. Ahora sí, quisiera como preguntarte, y mirando un poco hacia el futuro, ¿verdad? México tiene grandes objetivos en términos de independencia económica, diversificación, una posición geopolítica más fuerte. ¿Crees que México será una potencia regional o global en las próximas décadas? ¿Cómo visualizas tú la posición de México si sigue por este camino? Estoy convencido de que si sigue por este camino se va a convertir en un participante clave, con una influencia muy importante a nivel regional, que le va a permitir también elevar su influencia geopolítica en términos generales, ¿no? Ahorita se está notando, y eso que vamos empezando, o sea, realmente el camino apenas se está empezando a formar y ya se están viendo cambios. Entonces, aquí es muy importante ver esto como una oportunidad y aprovecharla como tal. Y eso va a depender de las administraciones que tengamos, porque en medida que cada decisión vaya dirigida a largo plazo, pues yo creo que en la próxima década pues, podríamos estar viendo un México ya muy diferente al que vemos en este momento, ¿no? Y como consecuencia traería una mejor calidad de vida para los mexicanos. Así que toca que todos comencemos a aprovechar esas oportunidades tanto en México como en otros países. Por eso te invito a mi entrenamiento totalmente gratuito. Conoce el método para encontrar la propiedad más rentable, hacer que se pague sola y genere ingresos todos los meses, aunque inicies sin capital. Puedes registrarte escaneando este código QR o entrando al enlace que coloqué debajo en el primer comentario. Y luego haz clic aquí para conocer más megaproyectos en los que se está embarcando el gobierno mexicano. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. Ahora sí que ¿quién se sorprende?